Cuando estamos ante las influencias sociales y surge el conflicto de manera natural, el tema del autocontrol es relevante a la hora de saber qué hacer con la información que tenemos. Por ende, las reacciones a la pérdida de control se pueden hacer visibles y eso puede vulnerar no solo nuestra estabilidad, sino que puede alterar el bienestar de los que están circundando a nuestro alrededor. Por eso debemos de actuar con cautela y saber qué es lo mejor para ambas partes, nosotros y el medio que nos rodea. Aunado a eso, también ya hemos observado qué pasa cuando las personas se conforman ante las presiones del grupo, acceden a requerimientos y obedecen órdenes. También sabemos que ellas piensan que tienen control sobre su propia conducta, lo que genera esta ilusión de control sobre los resultados y pareciera inútil confrontarles por enfrentar su propia percepción severamente limitada. Pero de todas maneras, aquí va. Existen tres principales maneras de reaccionar ante la pérdida del control. Una es la reactancia, otra la indefensión aprendida y una última, la dependencia autoinducida. La reactancia propuesta por Jack Brem se refiere a un estado motivacional que busca proteger o restablecer el sentido de libertad personal y que surge cuando el individuo siente que su libertad está siendo restringida o amenazada. En un estado motivacional, el individuo emprende acciones que le ayudan a recuperar su control y su libertad ante la amenaza. El segundo concepto de cómo reaccionar ante la pérdida de control es la indefensión aprendida, descrita por Seligman. Se refiere a que el individuo puede desarrollar la percepción de que sus acciones tienen poca o ninguna relación con los resultados que obtiene. Cuando un individuo se enfrenta a una condición que es independiente de sus conductas, aprende que el resultado es independiente de lo que haga. Y la dependencia autoinducida es descrita como la forma de manejar la pérdida de control. Se relaciona con el efecto que puede tener el individuo con el hecho de que otras personas lo consideran incapaz o necesitado de apoyo. Esto que los demás señalan como incompetente, le incorporan la creencia de ilusión de incompetencia al individuo, lo que le hace actuar pensando que necesita de otros para realizar ciertas conductas que incluso antes podía realizar. Este concepto puede que no lo veamos más adelante porque se entiende, pero ya veremos, dijo un ciego daltónico. Para dar apertura al tema de la reactancia es necesario hablar del conflicto que nos genera la excesiva y no deseada estimulación social, misma que puede llevarnos a una determinada activación o presión sobre nuestra capacidad de procesar información. La posible consecuencia es la pérdida de control percibida sobre la situación. La pérdida de control percibida es el primer paso del modelo de restricción conductual de la estimulación ambiental. Aquellos aspectos del entorno pueden limitar o interferir en lo que queremos hacer, y para eso utilizamos la reactancia, pues si percibimos una coacción en nuestra libertad de acción, trataremos de recuperarla en medida que nos sea posible. Recordemos que la percepción puede conformarse dentro de un rango óptimo de estimulación, lo que genera una situación equilibrada, o bien puede darse fuera de dicho rango, la restricción conductual, que provoca la reactancia, como activación o sobrecarga conductual. Por observar el poder de las fuerzas sociales es necesario recordar que somos entes que también ejercen un poder ante la sociedad y en medida en que interactuemos con la misma, también influimos en las decisiones de los demás y ante algunas situaciones posiblemente hagamos impacto en cada uno de ellos, ya sea para mejorar o para afectar el entorno. Al actuar de acuerdo a nuestra educación, a nuestros valores, convicciones, deseos, disposiciones, sesgos y motivos, independientemente de las fuerzas que se ejerzan en contra, nos hace sentir poderosos y nos da la sensación de que es posible cambiar la situación por la que estamos pasando, ya sea para poder sentirnos libres o por buscar sentirnos libres. El siempre buscado y anhelado vivir en seguridad. El saber que alguien o algo intenta forzarnos a realizar algo activa la reacción de la privación de respuesta a realizar la conducta opuesta, y si la atinamos será posible modificar nuestra esperanza. Hablamos con lo anterior meramente de esa reactancia, de aquello que nos permite tener un sentido único de libertad y autosuficiencia. Es el motivo por lo que podemos proteger o restaurar nuestro sentido de libertad, y esta surge cuando precisamente alguien o algo amenaza dicho sentido de libertad, sobre todo de libertad de acción. Eso es la muestra clara y única de nuestra independencia de poder comportarnos. Y eso que lo puede amenazar ya sabemos que es la presión social. De ahí es que los demás denominan en nosotros como la rebeldía. Sabemos de antemano que cuando a una pareja se les prohíbe su amor, se intensifica el mismo. Cuando a niños se les prohíbe realizar algo, se intensifica su deseo de querer hacerlo. Cuando a un adolescente se le niega la oportunidad de beber líquidos embriagantes, hace lo posible para acceder a tal estímulo. Y no es tan diferente a la de un adulto tratando de demostrar que no se equivocó en su
elección. Basta que los adultos o parte de la sociedad, como la religión o la autoridad civil, prohíban cierto comportamiento como para que aumente el interés de hacerlo. El efecto social que causa la censura en la divulgación de una obra literaria, científica, musical o cinematográfica es un ejemplo claro de cómo funciona la reactancia. Lo prohibido así gana más valor y ante esa escasez entendemos más ese estado de motivación de la privación de respuesta. Y si lo vemos de un modo adaptativo, tiene todo el sentido. En la antigüedad, por ejemplo, el humano dependía para su supervivencia de alimentos que podían ser escasos en determinados momentos. Dejar pasar la oportunidad de tomarlos o de almacenarlos le podría costar muy caro. De esa misma manera, cualquier conocimiento privilegiado permite aumentar la capacidad de control sobre el medio. Es de ahí que entendemos por qué hacemos ciencia. Por eso en nuestra búsqueda de singularidad, la reactancia se hace presente desde muy temprana edad y será determinante a lo largo de nuestras vidas. De tal modo sería interesante saber cuándo empieza la gente a mostrar ese deseo de luchar contra las restricciones de sus libertades. La tendencia a luchar por sus libertades y en contra de sus restricciones podría entenderse como una búsqueda de información. La respuesta de Erwin ante la información prohibida es que decidió ir por esa información a toda costa. De ahí que hablamos que utilizamos ciertos heurísticos, porque cuando nos presentan algo único, exclusivo o prohibido, más tenemos la búsqueda de conseguirlo sin dejar de lado cualquier oportunidad. De otro modo, el hecho que los demás intenten manipularnos nos genera un sentimiento de desagrado, cuando su intención es persuadirnos para sus propios fines. Ante eso, naturalmente nos resistimos en primera instancia, pero si se insiste, la reacción evasiva a cualquier intención, sobre todo de abuso de poder, será la reactancia la que determinará el estado de libertad. Así, la reactancia es inherente a nosotros como animales humanos, porque ante la sensación de pérdida de control provoca el deseo de lucha para conseguir aquello que nos prohíben o que resulta especialmente difícil de conseguir, como la paz. La manera en que podemos reducir o eliminar ese déficit es por medio de la reactancia, al manifestarla en el conjunto de las relaciones interpersonales y ante una sociedad determinada, se comprobará su funcionamiento social, por lo cual nos sirve saber que sus principales mecanismos son el compromiso de realizar la conducta privada, su valoración en el nivel de importancia y su posibilidad de participar en la conducta prohibida. De tal modo que, independientemente de la necesidad o atracción que sintamos por algo, tendemos a valorarlo más. Por eso, cuando más raro es o escaso se encuentra, más manifestamos esa reactancia en nosotros. Como con el ejemplo del sentimiento de paz, ese sentimiento se da porque no nos dan acceso a ella. Coartan nuestra libertad, nuestro sentimiento de pérdida de autonomía se ve rota y nuestra primera reacción es recuperarla. Por eso le llamo efecto de reactancia. En consecuencia, si nos impiden vivir en paz, esa escasez de la misma nos hace actuar con reactancia para poder equilibrar nuestro sentido de libertad. Por eso es anhelado, requerido y sabemos ya a estas alturas que necesario. Así, la magnitud de reactancia está en función directa principalmente de la importancia absoluta y relativa de la conducta suprimida, comparada por la importancia de otras conductas en el momento de la pérdida de libertad. Jack Brabham, al proponer dicha teoría, tiende a explicar el fenómeno de la búsqueda de la libertad perdida o amenazada. Y en sus palabras, sabemos que cada vez que vemos limitada o amenazada nuestra libertad de elección para comprometernos en una conducta en particular de varias de nuestro repertorio conductual, sentimos deseos de recuperarla casi a cualquier costo. Hay algo que provoca una confrontación a la hora que alguien nos dice qué hacer, que vulnere nuestro sentido de libertad y que con el paso de los años, a través de nuestro aprendizaje, vamos adquiriendo las habilidades necesarias para ya sea contrarrestarlas o para aceptarlas. Ya hablamos de hacer ejercicio, por ejemplo, de entrenarnos. El saber que deberíamos de hacer algo que es sano para nosotros se vuelve difícil realizarlo si alguien nos dice deberías de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando llega el día en que ya no podemos hacerlo? Aquí es donde todo se convierte en aprendizaje vicario, porque el enunciado de haz lo que yo hago, no lo que te digo que es correcto, debería de producir el impacto deseado. El resistir o disminuir la obediencia destructiva o nociva para cualquiera parecería algo difícil de reducir, pero hay estrategias que hemos visto que parecen funcionar ante cualquier situación.
Por eso, cuando la situación requiere medidas extremas, debemos realizar acciones extremas también. En primer lugar, no podemos caer en la sumisión ciega. Debemos tener responsabilidad de nuestras acciones a corto y largo plazo. Siempre necesitamos recordar a todos esos modelos desobedientes, personas que se rehusaron a seguir órdenes sin sentido de mejora y sobre todo tener conocimiento suficiente para poder actuar. Sobre todo, si se cuestiona la pseudoexpertez que tenga el que está dando las órdenes, se podrá realizar una conducta más acorde a la situación que una conducta requerida por esa persona cuya figura es de autoridad. Con esto sabemos que cuando tú tienes esta información es más probable que sepas cómo manejarla en un futuro si te encuentras en una situación determinada. Eso es lo que hace la investigación psicosocial, pues el conocimiento influye a la conducta y ofrece cambios deseables para la sociedad. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.